Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos llenamos de gozo, de alegría, empezamos a caminar con Dios y todo era muy bonito, nos apasionamos, nos llenamos de su Santo Espíritu y empezamos nuestro caminar en la vida cristiana. Pero quizá hace mucho tiempo ya que ya no sentimos que somos lo mismo. Sentimos como que dentro de nosotros algo se ha apagado, como que algo ha cambiado. Y la pregunta es, ¿qué es o qué pasó? Vamos a estudiar un mensaje que el Señor se lo escribe a una iglesia. Va dirigido a una iglesia que es a la iglesia en Sardis. La encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 3. A esta iglesia el Señor le dice una de las frases más conocidas en la Biblia, que es: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y vamos a tratar de aplicar este mensaje a nuestra vida. Recordemos que la palabra de Dios dice que su palabra es como un espejo. Y es pues necesario que nos estemos viendo ahí para que entendamos o descubramos si en algo estamos fallando, para corregir eso y seguir adelante con nuestra vida, seguir agradando a Dios. Todos conocemos las 7 iglesias que se encuentran en Apocalipsis. Y vea esto, son iglesias, eran iglesias así como las que hay hoy en día. Hoy en día hay muchas iglesias y así habían. El Señor escogió a 7 iglesias y le envió estos 7 mensajes. Y un dato muy alarmador y muy triste es que a 5 de las 7 el Señor le dice: arrepiéntete. Y esta iglesia que vamos a estudiar hoy es una de las que el Señor le dice: arrepiéntete. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 3, versículo 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El Señor se empieza dirigiendo al pastor. Aquí vemos que dice: escribe al ángel de la iglesia. Saquémonos de nuestra cabeza, ¿verdad?, lo que la tradición nos ha enseñado, de que un ángel es un hombre rubio con 2 alas, ojos azules. No, la palabra ángel significa el enviado, el mensajero, y un pastor es eso. Un pastor es al que el Señor envió a cierto lugar a que se hiciera cargo de cierta obra, y es el mensajero. Y aquí el Señor se dirige al pastor. El Señor estableció un orden y Él nos da ejemplo de que nosotros también deberíamos de respetar ese orden. Él se dirige al pastor primeramente. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Y de entrada el Señor no se guarda nada, de una vez le dice: yo conozco tus obras. El Señor conoce todo lo que nosotros hacemos y lo que no hacemos. El Señor lo sabe todo. Y el Señor le dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Pero ¿por qué el Señor le dice esto a esta iglesia? Y para entender lo que el Señor trata de decir, debemos de conocer un poco de historia de cómo era el lugar en el que se encontraba esta iglesia, la de Sardis. Según unos libros de historia, este lugar en Sardis era un lugar muy rico. Dice la historia que por ahí pasaba un río en donde se encontraba oro. Era un lugar en el que todos querían ir, algo así como Estados Unidos en el día de hoy. Pero a esta ciudad le empezaron a acontecer algunos eventos. Uno de ellos fue que fue destruido por un ejército enemigo, pero fue vuelta a reconstruirse. Pero luego pasó un terremoto y la ciudad quedó en ruinas. Y pues la ciudad seguía teniendo la misma fama de ser una ciudad próspera, una ciudad rica. Pero cuando el terremoto pasó, la ciudad estaba en ruinas. Dicen los libros de historia que las personas de Sardis iban a otras ciudades. Y pues cuando llegaban y se presentaban: yo soy de Sardis, las personas de esa ciudad los admiraban. Yo quiero ir a tu ciudad, conocer.
bienvenido. Le daban mucho prestigio, pero las personas que eran originarias de Sardis sabían la realidad, sabían que solo el nombre de ser una ciudad próspera le había quedado, porque la ciudad se encontraba en ruinas. Y pues la iglesia entendió a la perfección lo que el Señor les quiso decir cuando les dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y es la realidad de muchos cristianos hoy en día. Cristianos, sí son cristianos, porque esta carta va dirigida a una iglesia. Muchos cristianos que, como le dije al principio, empezaron haciendo cosas por Dios, empezaron sirviéndole a Dios en gran manera. Y a causa de eso se ganaron una buena reputación. A causa de eso se ganaron un buen testimonio. Pero ahora en día la realidad es que ya no sirven a Dios como le servían antes. La realidad de muchos cristianos de hoy en día es que solo tienen una buena reputación. Y las personas los alaban, las personas los saludan, los respetan. Pero ellos en su interior, muchos cristianos hoy en su interior, saben que no están caminando bien delante de Dios. Saben que hay algo ahí en sus vidas que los está matando. Que ellos sienten bonito que los demás los respeten, los alaben, hablen bien de ellos. Pero la realidad es que ellos en su interior no están agradando a Dios. Y es pues el mensaje que el Señor le transmite a la iglesia. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto, te estás muriendo. Quizá antes eras la mano derecha, como hay un dicho que decimos. Quizás antes era la mano derecha del pastor. Antes hacías esto, hacías lo otro. Servías a Dios fervientemente. Pero algo te pasó. Algo pasó que te está matando ahora en día. Y solo te causa satisfacción o te causa alegría al que los demás hablen bien de ti. Pero tú sabes que en tu interior estás mal. Sabes que en tu interior ya no estás sirviendo a Dios como le servías antes. Dice la Biblia allá en Eclesiastés que mejor es el fin que el principio. Y qué triste encontrar a muchas personas que viven de glorias pasadas, que empiezan a contar sus historias. Yo antes hacía esto, hacía lo otro, evangelizaba, yo visitaba a los enfermos, iba a los hospitales, muchas cosas. Pero tristemente ahora no son la sombra de lo que fueron antes. Y a Dios no lo impresiona el pasado. Ante Dios no vale nuestro pasado. A Dios le importa cómo estás viviendo hoy. A Dios le importa cómo estamos viviendo hoy. Con Dios no funciona eso de que por mi buena reputación yo le estoy agradando. No, a Dios le interesa cómo está tu vida hoy. Y este es el mensaje que el Señor le dirige a la iglesia. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Es tiempo de que dejemos de estar durmiendo, de que nos levantemos. El tiempo de la venida de nuestro Señor está cerca. Es tiempo de que volvamos a sus caminos, a la senda de nuestro Señor, y empecemos a caminar de nuevo. Como le digo, la buena reputación de los demás ante el Señor no vale nada. Y vea, el Señor también menciona algo aquí. Él dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Qué es esto de los 7 espíritus? El Señor le dio unas instrucciones a Moisés, y una de las instrucciones es que hiciera un candelabro que tenía 7 bases para que se encendieran 7 fuegos. Esto tiene muchos significados, y uno de los significados que tiene es que representa también al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene 7 ministerios. ¿Y por qué el Señor hace esta mención aquí? Pues porque cuando una persona se muere, espiritualmente se muere, deja de andar en el Espíritu. Y por eso es que el Señor hace esta mención aquí.
El que tiene, él está diciendo, yo tengo los 7 espíritus de Dios. Él lo que está diciendo es, yo tengo la plenitud del Espíritu Santo. Y pues, todos sabemos, ¿verdad?, que algo que no tiene espíritu es algo que está muerto. Y el Señor, de cierta forma, está invitando a la iglesia a que vuelva a su Santo Espíritu, a que empiece a caminar de nuevo con el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los 7 ministerios que tiene el Espíritu Santo? Esto lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Ahí vamos a encontrar cómo es que trabaja el Espíritu Santo. Los 7 ministerios del Espíritu Santo. Dice Isaías 11:2, y reposará sobre él. Aquí está hablando de la profecía sobre el Mesías, cuando el Mesías naciera, o sea, nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, cuando anduvo en esta tierra, él tuvo la plenitud, él estuvo lleno del Espíritu Santo. Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Si nosotros pensamos o hemos llegado a pensar que una persona que está llena del Espíritu Santo es la que pasa, ¿verdad?, al frente y empieza a gritar, a hacer esto y lo otro, estamos equivocados. Y no le voy a decir si hay personas que el Espíritu Santo las usa de esa manera, pero hay unas personas que no están guiadas por el Espíritu Santo, lo único que hacen es un show. El Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, él empieza a hacer esta obra que encontramos aquí. Él primeramente cuando lo recibimos, viene el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios es el primero, y es el que nos levanta en el mundo espiritual, nos da vida. Luego dice Espíritu de sabiduría. Empezamos a recibir sabiduría de parte de Dios. Es por eso que ya no nos comportamos como se comporta el mundo, que a veces el mundo hace unas cosas que no tienen ningún sentido, ninguna lógica común, pero para ellos está bien. También dice que y de inteligencia, sí, el Señor nos cambia nuestra forma de pensar. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Espíritu de consejo, empezamos a recibir el consejo de parte de Dios, a escuchar el consejo de parte de Dios. Y de poder, empezamos a tener poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso es que los demonios ya no pueden con nosotros. Por eso es que nosotros en el mundo espiritual empezamos a guerrear, porque se nos da ese poder para luchar contra la carne, contra el enemigo. Espíritu de conocimiento. Empezamos a entender, ¿sabe? Una persona puede ser muy estudiada, puede ser esto y lo otro, pero si no tiene el Espíritu Santo nunca va a entender la Biblia. Por eso es que hay muchos cristianos, entre comillas, que vienen y leen la palabra de Dios y no la entienden. ¿Por qué? Porque no han dejado que el Espíritu Santo haga su obra en sus vidas. Y dice, y de temor de Jehová. Ahí encontramos los 7 ministerios. No es que el Espíritu Santo esté dividido en 7, sean 7 espíritus, no, sino que el Espíritu Santo hace 7 ministerios en nuestra vida. Y mientras estemos en esta tierra, es necesario que lo dejemos trabajar y que el Espíritu Santo siga creciendo en nuestras vidas. Y por eso pues es que el Señor hace esta mención. Él les dice que Él tiene la plenitud del Espíritu Santo, y por eso es que Él espera que nosotros también nos llenemos de su Santo Espíritu, porque solo viviendo conforme al Espíritu es que podemos permanecer vivos delante de Él. En Romanos 8, 13 y 14 vamos a leer una cita. Dice Romanos 8, 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Verso 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí encontramos qué es lo que le pasó a esta iglesia en Sardis. ¿Por qué es que ellos se murieron? Porque empezaron a vivir conforme a la carne.
Y es lo que pasa cuando nosotros nos descuidamos y empezamos a vivir conforme a la carne, a darle lugar a la carne, que ya no me dan ganas de orar y ahí me quedo, que ya no me dan ganas de leer su palabra y ahí me quedo. No, la carne hay que castigarla, hay que someterla. ¿Por qué? Porque si no nos va a matar, espiritualmente nos va a matar. Es necesario que alimentemos al espíritu para que podamos seguir vivos espiritualmente. Y esto es lo que le ha pasado a muchos cristianos hoy en día, que tristemente, como le dije hace un rato, solo tienen una buena reputación por lo que hicieron al principio, porque cuando empezaron a caminar con Dios andaban conforme al espíritu. Pero algo les pasó en el camino, que se descuidaron y empezaron a caminar conforme a la carne, y por eso fueron muertos espiritualmente. Por eso es que están muertos espiritualmente. Verso 2, Apocalipsis 3. Vamos a seguir leyendo lo que el Señor continúa diciendo. Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Bueno, las malas noticias no terminan ahí. El Señor todavía le continúa exhortando y le dice: sé vigilante, o sea, date cuenta, despierta, y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona está muerta espiritualmente y solo goza de una buena reputación, se siente bien que los demás lo alaben, va a llegar el día en el que a esa persona se le quitan hasta las ganas de congregarse. Cada día que pasa, cada minuto que pasa, se sigue muriendo y muriendo. Y es pues que por eso el Señor continúa exhortando y diciendo: afirma, o sea, cuida, date cuenta que hay cosas que están para morir, están a punto de morirse. Las pocas fuerzas que tienes todavía, o el poco deseo que tienes de congregarte, de buscar a Dios, si sigues así, está a punto de morirse. Ten cuidado, despierta, revive espiritualmente. Y dice: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aquí el Señor es claro: no estás bien delante de mí. Y algo que llama la atención es que el Señor usa esta frase: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Bueno, pero si Jesús es Dios, ¿por qué Él dice así? Bueno, Él aquí, qué grande, aquí vemos el amor de nuestro Señor Jesús. Él aquí nos está hablando como amigo. Él aquí nos está hablando como un amigo más, como un verdadero amigo. Él está diciendo: no estás caminando bien delante de Dios. Él es, en la carta a la iglesia en la Odisea, Él se describe como el testigo fiel. El Señor va a decir lo que es verdad, lo que es y lo que no es. Y pues Él le dice estas palabras: tus obras no están perfectas delante de Dios. Si crees que por la buena reputación que tienes estás bien, déjame decirte que no. El Señor aquí dice: no estás bien delante de Dios. Verso 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Si siento que yo soy el que estoy muerto, ¿cómo es que yo puedo volver otra vez a vivir? Aquí el Señor nos dice, nos da la instrucción, dice: recuérdate cuando empezaste, de lo que recibiste, de lo que habéis recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. ¿Cómo empezamos a caminar con Dios? Alguien nos habló que existe un Dios que nos ama. Existe un Dios que nos quiere dar una mejor vida. Existe un Dios lleno de amor que nos quiere salvar del pecado. Y empezamos a caminar con Dios y conocimos de Dios. Y el Señor nos está diciendo aquí: vuelve a mí. Él termina diciendo: arrepiéntete. Arrepentirse es dar una vuelta de 180 grados y volver. Arrepentirse es volver a. Y es lo que el Señor nos invita aquí. Aunque no podemos seguir en la dirección que vamos si nosotros sentimos
que estamos muertos. Es hora de que volvamos a Dios y de que volvamos como empezamos. Y aunque antes haya sido el hermano que más servía, aunque antes haya sido el hermano que todos te admiraban, el Señor te dice: tienes que empezar de nuevo, y empieza pidiéndole perdón a Dios, arrepintiéndote. A Dios le agrada más eso a que sigas viviendo así, con tu buena reputación de las personas, pero ante Dios no siendo aprobado. A Dios le agrada más a que seamos humildes y que dejemos nuestro orgullo y nos acerquemos delante de Él y digamos: Dios, estoy mal, me equivoqué, fallé, me dejé morir en el camino y yo quiero volver a vivir. Y aquí Él nos advierte: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. El Señor aquí nos está diciendo que arreglemos nuestra vida. Una, porque Él viene pronto, y otra, porque Él siempre llega a la vida de sus hijos y juzga en algún momento lo que estamos haciendo, ya sea bien o ya sea mal. Y aquí se nos advierte: el Señor nunca va a avisar cuándo vendrá y nos va a juzgar. Si ahorita andas pecando y sientes que no has sido descubierto, quizás hasta te jactas: no, sí puedo seguir haciendo esto porque nadie se ha dado cuenta. Mi esposa no se ha dado cuenta que tengo un amante, mi esposo no se ha dado cuenta que tengo un amante. Déjame decirte que el Señor va a venir en el momento que menos esperes, y el Señor te va a juzgar por lo que estás haciendo. Verso 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Algo que aquí impacta es que esta iglesia, a pesar de que la mayoría estaba mal, estaba muerta, resulta que ahí había un pequeño grupo de personas que no habían manchado sus vestiduras, a las que el Señor reconoce y las alaba. Aquí encontramos una gran revelación. Muchas personas juzgan al pastor, juzgan a los líderes, juzgan al programa de la iglesia, diciendo que a causa de eso están mal espiritualmente. Es que aquí no hay estudios, es que aquí no hay esto, no hay otro. Son excusas. Mentira que a causa del ambiente estás mal. Es tu decisión estar mal o estar bien delante de Dios. Aquí el Señor nos revela esto. La mayoría en la iglesia estaba mal, pero ahí había un pequeño grupo de personas que le eran fiel a Dios. Así que el ambiente que nos rodea no es ningún pretexto para fallarle a Dios. Es mentira del diablo eso. Esas son tus excusas, porque no quieres reconocer que fue tu decisión apartarte de Dios. Fue tu decisión fallarle a Dios. No es el ambiente, no es el pastor, no son los líderes, no es el programa de la iglesia, por lo que ahora te sientes apagado. No, fue tu decisión. Tú fuiste el que dejaste de orar, de buscar a Dios. Por eso es que te moriste espiritualmente. Aquí el Señor no nos deja ninguna excusa. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras blancas, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El Señor, a la hora de juzgar, Él es justo. Al que está mal lo va a reprender, y al que está bien Él lo va a alabar. El Señor es justo. Por eso, hermanos, si nosotros en la congregación que estemos vemos que otros hermanos anden mal, no abandonemos la congregación. Porque si nosotros seguimos haciendo las cosas bien, el Señor nos va a reconocer. El Señor lo está viendo todo, como vimos. Yo conozco tus obras. Y al que está mal, Dios lo va a juzgar. Versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El Señor aquí hace una promesa: al que venciere. ¿Vencer qué?
vencer la carne y sus deseos, al que permanezca viviendo en el Espíritu hasta el final. La Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas, estará ya en las bodas del Cordero, porque para ir a las bodas del Cordero debemos de ir con vestidura de bodas. Y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Aquí el Señor, más que una amenaza, nos hace una gran afirmación, que nuestro nombre va a seguir inscrito en el libro de la vida. Muchos, aquí hay una controversia, ¿verdad? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Mira, todos los que somos hijos de Dios pecamos. No hay un día en el que no nos venga un mal pensamiento. No hay un día en el que no hagamos algo mal. Pero la diferencia entre un verdadero hijo de Dios y alguien que no lo es que el hijo de Dios no puede vivir con esa reprensión que el Espíritu Santo hace que fallamos. Los hijos de Dios hacemos algo malo, inmediatamente sentimos la necesidad de arrepentirnos y nos arrepentimos. Y pues la salvación es algo que funciona así. Porque hoy yo pequé y a los 5 minutos me arrepentí. Esos 5 minutos yo perdí mi salvación. No. No vamos a entrar a detalle aquí, pero el Señor no trabaja así. Pero sí hay personas, verdaderos cristianos, que empezaron a caminar con Dios y algo les pasó, que se apartaron de Dios. Bueno, aquí el Señor es claro en decir que su nombre será borrado del libro de la vida. Y esto, como le dije, ha creado mucha controversia. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Bueno, la salvación es un regalo de Dios. No necesitamos agregarle obras para ser salvos. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. No es que yo recibo a Cristo en mi corazón y para ser salvo necesito portarme bien. No funciona así. La salvación es un regalo de Dios. Y cuando nos empezamos a obedecer a Dios, es el resultado de nuestra nueva vida. Es la evidencia de que nacimos de nuevo, porque empezamos a aborrecer el pecado. Pero esta frase que el Señor dice aquí, no borraré su nombre del libro de la vida, no es una amenaza, sino que veámoslo como una gran bendición. Veamos que el Señor aquí nos da seguridad de que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque el verdadero Hijo de Dios sigue luchando a pesar de todo contra el pecado, contra la carne, y cada día se esfuerza por seguir vistiéndose de vestidura blanca, de agradando a Dios. Y esto tiene que ser una alegría para nosotros, saber que tenemos la seguridad de que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y también el Señor dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El Señor nos va a reconocer como sus hijos allá, delante del Padre, delante de los ángeles. El Señor va a decir, Él es mi hijo. Y terminamos en el verso 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tristemente, no todos escuchan las advertencias que Dios nos da, pero bienaventurados los que sí las escuchamos. El que tiene espíritu, oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escuchemos las advertencias que el Señor nos da, que la Biblia, la palabra de Dios, está para eso, para que nos examinemos cada día y descubramos si estamos caminando bien delante de Dios. Y si descubrimos que estamos mal, es tiempo de que volvamos a Dios.